Después de decidir no abordar el avión, Gi-hun enfrenta una amenaza directa del líder enmascarado, quien intenta intimidarlo para desistir de su búsqueda, pero Gi-hun no se deja amedrentar y jura encontrarlo. Consciente de que lleva un GPS implantado, con esfuerzo lo localiza y se lo quita, quedando finalmente libre de ser rastreado. Mientras tanto, Jung-ho despierta en un hospital tras 3 años en coma. Ahora trabaja como oficial de tránsito, una degradación evidente de su carrera como policía. Su vida ha dado un vuelco. Las pruebas que logró enviar sobre el juego de calamar nunca llegaron a las autoridades. Sus fotos y videos se perdieron y no recuerda la ubicación exacta de la isla. Sus jefes no le creyeron y su ex jefe se muestra molesto con su situación actual. Sin embargo, Jung-ho sí tiene claro quién lo atacó: su hermano, el líder de los enmascarados, quien sigue siendo una figura enigmática en su mente. Por su parte, Gi-hun lleva años planeando cómo acabar con el juego de calamar. Es dueño de un motel, lo que le permite pasar desapercibido mientras organiza sus movimientos. Sin embargo, las secuelas emocionales lo atormentan. Sufre alucinaciones con sus compañeros del juego, revive sus muertes en sueños y carga con una intensa culpa. Gi-hun contrata personas para vigilar todas las estaciones del metro, sabiendo que fue en una de ellas donde lo reclutaron hace 3 años atrás. Está decidido a no esperar otro año para tener una pista. Toda su fortuna la invierte en este plan, convencido de que encontrará al reclutador. Su colaborador, el señor Kim, cree en su causa porque ha observado un patrón. Las personas a las que les presta dinero desaparecen sin rastro. Además, Gi-hun promete una recompensa de 1.000 millones de wones para capturar al reclutador. Mientras tanto, Jung-ho busca la isla perdida con la ayuda de un capitán que lo rescató tras caer al mar. Llevan más de un año explorando sin éxito, recorriendo vastas áreas del océano. Esta primera parte refleja la lucha persistente de personas marcadas por traumas profundos, quienes se encuentran en su búsqueda de justicia, redención o sentido, una forma de sobrevivir a sus heridas emocionales. Gi-hun y Jung-ho encargan esa resistencia frente a un sistema que los quebró, uno atrapado por la culpa y la ansiedad de destruir un engranaje de horror, y otro por el impulso de reconstruir su vida y encontrar respuestas. Ambos personajes muestran cómo las cicatrices del pasado pueden convertirse en motores de acción, pero también en cadenas emocionales que los anclan al dolor. Gi-hun canaliza su culpa hacia un propósito mayor, usando sus recursos y tiempo para luchar contra el sistema que lo destruyó. Jung-ho enfrenta la soledad y el desprecio de un entorno que no valida su experiencia, pero que no logra apagar su convicción. Está claro que las heridas del pasado no desaparecerán, pero pueden moldearnos, empujándonos a actos de valentía y determinación. También nos recuerda el costo de esa lucha, como el aislamiento, la obsesión y el sacrificio personal. Finalmente, tras días de búsqueda, el señor Kim y Woo-seok, parte del equipo de Gi-hun, avistan al reclutador en acción. Lo siguen indiscretamente y avisan a Gi-hun, quien se dirige al lugar mientras ellos intentan interceptarlo. Este reclutador, en una escena perturbadora, compra panes y boletos de lotería, los ofrece a personas desfavorecidas y observa cómo eligen el boleto, solo para descubrir que ninguno gana. En un arrebato de ira, pisa los panes que rechazaron, gritando que desaprovecharon la oportunidad que les ofreció. Gi-hun acelera para llegar, pero la policía lo detiene por exceso de velocidad. Es Jung-ho quien lo multa, pero al verlo, algo en su memoria se activa. Reconoce a Gi-hun y lo considera su mejor pista para descubrir algo sobre el juego. En ese momento, el reclutador secuestra a los amigos de Gi-hun y los obliga a participar en un macabro juego de piedra, papel o tijera. El castigo para el perdedor es enfrentar la ruleta rusa, con solo una bala en el tambor. Tras sobrevivir a la primera ronda de ruleta rusa, las reglas cambian drásticamente. Ahora el revólver contiene 5 balas. Aunque Woo-seok logra ganar, el señor Kim no tiene la misma suerte y pierde su vida en ese cruel juego. Mientras tanto, Jung-ho rastrea el origen del coche de Gi-hun y llega a la empresa Capital del Sol. Al ingresar, observa una carpeta con toda la información de Gi-hun, lo que le conduce a la dirección del motel, donde lo enfrenta directamente. Antes de ello, el reclutador encuentra donde Gi-hun vive y lo espera, asegurándole que debió haber subido a aquel avión 3 años atrás. Sin embargo, Gi-hun no cede y exige que le indique dónde se encuentra el frontman. El reclutador revela un pasado oscuro. Antes era uno de los guardias con trajes rosas, encargado de eliminar a quienes perdían a los juegos. Su vida cambió el día que descubrió que su propio padre estaba en uno de los juegos y, siguiendo las órdenes, tuvo que ejecutarlo. Este acto refleja la brutal realidad de los guardias. Muchos son personas rotas con traumas profundos o tendencias psicóticas, lo que los convierte en ejecutores sin remordimientos. El reclutador propone un nuevo juego de ruleta rusa contra Gi-hun. Ambos sobreviven a cada ronda, pero en el disparo final, la 6ª bala, el reclutador pierde la vida. El sonido del disparo alerta a Jung-ho, quien interrumpe en el lugar. Encuentra a Woo-seok en un cuarto y al avanzar se enfrenta a Gi-hun. Aunque logra arrestarlo,
Usong lo noquea y lo libera. En el saco de reclutador encuentran una tarjeta con la dirección de un club, lo que los pone en una nueva pista. El reclutador es un reflejo perturbador de cómo el sufrimiento no procesado puede alimentar una transformación hacia la oscuridad, moldeando a alguien para perturbar la violencia y el abuso de una vez padeció. El acto de ejecutar a su propio padre simboliza el punto de quiebre, un evento tan devastador que lo despoja de su humanidad y lo alinea con el sistema opresor. En su rol como reclutador y ejecutor de macabros juegos, no solo participa en el ciclo de violencia, sino que aparece en encontrar una retorcida validación de ello, probablemente como un mecanismo para enfrentar o evadir su propio dolor. El trauma, cuando no es enfrentado o sanado, tiene el potencial de transformar a las personas en agentes del mismo mal que los marcó. El sistema en su diseño parece alimentarse de esas almas rotas, utilizando sus cicatrices como herramientas de control y destrucción. Es un recordatorio sombrío de cómo los entornos abusivos pueden perpetuar su existencia al moldear a sus víctimas en verdugos, y la importancia de romper ese ciclo a través de la empatía y la justicia y la sanación. En un interrogatorio, Jung-ho revela que en el pasado se infiltró en la isla como uno de los enmascarados. Gi-hun, decidido a detener los juegos, declara que su próximo objetivo es el líder de los enmascarados, el frontman. Sin embargo, Jung-ho oculta una verdad crucial: el líder es su propio hermano. Gi-hun, por su parte, reflexiona sobre las palabras de Il-nam, quien confesó que los juegos fueron creados para entretener a los VIPs. Así, Gi-hun concluye que para acabar con los juegos no basta con eliminar al líder, deben destruir a quienes lo financian. Gi-hun, al darse cuenta de que los juegos no solo son obras del líder, sino de los poderosos que lo financian, comprende que la lucha no es solo contra un individuo, sino contra un sistema corrupto que alimenta y perpetúa el sufrimiento. La verdadera batalla es destruir esa estructura que se oculta en las sombras y disfruta el dolor ajeno como una forma de entretenimiento. Gi-hun lleva el equipo a un lugar donde guarda sus armas y dinero, dejando claro que su motivación no es económica, sino personal. También le pide a Woo-seok que reclute más hombres para enfrentarse a esa batalla. Al mismo tiempo conocemos a No-ul, una mujer que trabaja como botarga en un parque de diversiones, aunque su vida está lejos de ser alegre. No-ul tiene un pasado complejo. Alguna vez formó parte del ejército norcoreano, pero fue traicionada y atacó a un oficial superior. Logró huir a Corea del Sur, convirtiéndose en una enemiga de su país. Ahora vive buscando a su hija pequeña, quien sigue en Corea del Norte. Una noche recibe una invitación para participar en el juego del calamar. Una tarde observa una niña pequeña que nadie la ve y le da una paleta. Luego esa niña, en agradecimiento, le hace un dibujo. No obstante, No-ul luego se entera de que la niña tiene cáncer y el padre no puede pagar el tratamiento. Esa niña le recuerda a su pequeña hija que dejó atrás de apenas solo un año. Mientras tanto, Gi-hun recurre a sus medidas extremas y contrata a un dentista para que le inserte un rastreador en una muela, asegurándose de que su ubicación sea siempre monitoreada. Por su parte, Woo-seok forma un equipo de mercenarios, compuesto por exmarinos de fuerzas especiales para apoyar en la misión de infiltrarse en los juegos y derribar el sistema desde adentro. El plan inicial es infiltrarse en el club vinculado a la tarjeta encontrada en el saco de reclutador. Gi-hun y Woo-seok lideran la entrada mientras los mercenarios se posicionan estratégicamente en las cercanías, utilizando el rastreador de Gi-hun para seguir sus movimientos. Al mismo tiempo, No-ul toma la decisión de participar en los juegos, llama el número de la tarjeta y recibe instrucciones. Esa noche, Gi-hun y Woo-seok ingresan al club, decorado con motivos de Halloween. El lugar está súper lleno. Sin darse cuenta, hombres con trajes rosas los rodean. Uno de ellos ordena a Gi-hun seguirlo, mientras otro electrocuta a Woo-seok. Gi-hun es llevado a una limusina. Dentro del vehículo, una voz que es el frontman le recuerda a Gi-hun que no abordar aquel avión fue su peor decisión. Gi-hun responde que los juegos deben terminar, denunciando cómo explotan la desesperación de las personas para su entretenimiento. El líder, imperturbable, afirma que los juegos fueron creados precisamente porque el mundo no cambia y que los participantes son descartables para ellos. Afuera, los mercenarios intentan seguir a la limusina, pero caen en una emboscada. Los enmascarados estaban preparados y disparan contra ellos, dejando a Gi-hun sin apoyo. Esa indiferencia del frontman hacia el sufrimiento humano pone en evidencia cómo cuando se pierde la empatía, las personas pueden convertirse en engranajes de un sistema que explota las debilidades ajenas sin ningún remordimiento. Gi-hun, sin embargo, revela su as bajo la manga. Había previsto ese escenario y le propone al frontman volver a jugar el juego de calamar, argumentando que él demostrará que su visión del mundo está equivocada. El líder acepta su desafío. Gi-hun es sedado y trasladado de regreso a la isla.
Paralelamente, Nool llega a la dirección que recibió, pero no como jugadora. En un giro impactante, ahora forma parte de los guardias de trajes rosas. La narrativa cambia para mostrarnos la perspectiva de esos trabajadores, cuyas vidas son igualmente devastadas por los juegos. En el barco del capitán Woo-Hong, Jun-sik y los mercenarios intentan seguir la pista de Gi-hong utilizando un dron para explorar la isla. Mientras tanto, en la isla, Gi-hong despierta con la familiar música que da inicio al juego de calamar. Entre los jugadores encontramos figuras con historias igual de complejas. Myung-gi, un ex youtuber que perdió dinero como resultado de una estafa de criptomonedas. Thanos, un rapero famoso que perdió su fortuna invirtiendo en criptomonedas recomendados por Myung-gi. Yoon-sik y su madre, quienes entraron al juego sin saber del otro. Ella buscaba pagar las deudas del hijo y él, desesperado, intenta pagar su deuda. Yuni, una mujer embarazada que decidió unirse a pesar de su condición. Cada participante firma el consentimiento para jugar, conscientes de que pueden optar por abandonar los juegos tras cada ronda, llevándose lo ganado o continuar para acumular más dinero. El premio asciende a un 45.600 millones de wones, una cantidad que ciega a mucho. El primer juego, Luz Roja, Luz Verde, inicia con la presencia de la temida muñeca gigante. Gi-hong intenta advertir a los jugadores de lo letal que puede ser, pero nadie lo toma en serio. El juego comienza en silencio, hasta que una abeja provoca que la jugadora 196 se mueva. La muñeca lo detecta y le elimina con un headshot. El terror se desata, y mientras muchos huyen o mueren en el caos, Gi-hong toma la iniciativa. Con una voz firme se adelanta y les grita que si no llegan a la meta, la muñeca los matará. Actuando como un líder, les indica que formen filas, uno detrás de otro, para avanzar de manera ordenada. Siguiendo sus instrucciones, los jugadores comienzan a avanzar con cautela. Mientras tanto, Nool, ahora parte de los guardias de trajes rosas, observa desde su posición. En un momento de tensión, reconoce entre los jugadores al padre de la niña que tenía cáncer, quien claramente entró al juego para costear el tratamiento médico de su hija. Esa revelación parece afectarla, pero permanece en silencio. En el caos del juego, Thanos, el rapero, aprovecha la confusión para empujar a otros jugadores hacia adelante, provocando que algunos pierdan el equilibrio y sean eliminados. Mientras tanto, la muñeca sigue detectando movimientos y eliminándolos. Entre gritos y desesperación, los jugadores corren por su vida, pero solo unos pocos logran llegar a la meta. Gi-hong se percata de que 244 ha sido disparado en la pierna y sigue vivo. Aunque ya pasa la meta, decide regresar para ayudarlo. Con la ayuda de Hyun-gu, logran llevarlo a 244 hasta la línea de seguridad en el último segundo. Sin embargo, Nool, fría y sin titubear, le da un headshot a 244, justificando que estaba eliminado. Al igual que en los juegos anteriores, se revela que algunos de los guardias no están cumpliendo con su trabajo de manera oficial. En lugar de eliminar a los jugadores, los hieren de manera no letal para recolectar sus órganos y traficar con ellos en el mercado negro. Ese negocio, aunque no es parte de los juegos, está dirigido por alguien dentro del sistema, cuya identidad aún es desconocida. En el área común, los jugadores sobrevivientes al primer juego son felicitados por los guardias. Solo 91 jugadores han sido eliminados y, a pesar de las súplicas de algunos por salvarse, los guardias les recuerdan que no pueden volver atrás. Antes de continuar, Gi-hong interviene y exige que activen la cláusula 3, que permite a los jugadores votar para detener los juegos. Antes de la votación, los guardias muestran el dinero recaudado, 9.100 millones de wones. Si los jugadores se detienen, el dinero será repartido entre los jugadores. Sin embargo, también explican que los que lleguen al sexto juego podrían optar por repartir el premio final en partes iguales, lo cual sería un mayor aumento de dinero. La votación comienza y Gi-hong es el primero en votar por detener los juegos. Sin embargo, el ambiente se divide. Algunos jugadores prefieren detenerse para regresar a sus familias, mientras que otros, cegados por la ambición, desean continuar. Gi-hong intenta convencerlos de que deben parar, revelando que él ya estuvo en esos juegos hace 3 años y fue el único sobreviviente. Thanos lo confronta, asegurando que si él ganó, ellos también pueden hacerlo, incluso sugiriendo que Gi-hong los ayude a ganar. La votación se mantiene empatada en 182 contra 182. Finalmente, un jugador misterioso conocido solo como Uno emite su votación, inclinando la balanza para continuar los juegos. La revelación impactante es que Uno resulta ser el frontman, un antiguo ganador de los juegos que ahora los dirige entre las sombras. Esa noche, Gi-hong y Uno comparten una conversación tensa. Uno se acerca a Gi-hong fingiendo ser un aliado. Le explica que decidió quedarse porque Gi-hong lo inspiró a jugar un poco más. Durante su charla, Uno revela fragmentos de su trágica historia. Había perdido a su esposa e hijo no nacido al no poder costear un trasplante que necesitaba. Desesperado, terminó participando en los juegos, lo que lo llevó a transformarse en lo que es ahora. Los participantes le preguntan a Gi-hong cuál sería el juego del siguiente día, a lo que él responde que sería Dalgona.
el juego de la galleta. Mientras los jugadores deciden su forma, Gi-hun les aconseja optar por el triángulo, la más sencilla. En medio del estrés, las tensiones aumentan y Thanos amenaza al youtuber Myung-gi exigiéndole ganar para saldar sus deudas. Esto desata una pelea que casi se sale de control, hasta que uno interviene con una impresionante habilidad para el combate, imponiendo orden entre los jugadores. Esa noche, los soldados que trafican órganos revisan los cuerpos y descubren que ninguno sirve. Informan al oficial, quien le pide a Nool que se mantenga al margen y coopere por el bien de su hija. Durante la conversación se revela que ambos se conocen desde hace 7 años. Nool explica que su tarea inicial era aliviar el sufrimiento de personas sin esperanzas, pero fue el oficial quien convirtió esa misión en un negocio de tráfico de órganos. Aunque no esté de acuerdo, Nool es atrapada por el trato que aceptó. Los participantes son conducidos al segundo desafío. Inicialmente todos creen que será el juego de la galleta de Algona. Sin embargo, al llegar al campo se dan cuenta de que las reglas han cambiado. Este no es el mismo juego que Gi-hun recordaba, lo que le genera confusión y temor. El segundo juego resulta ser un desafío por equipos, rompiendo las expectativas de todos. Los jugadores deben formar grupos y la dinámica cambia cuando Jung-hee, una joven embarazada, suplica ser aceptada en el equipo de Gi-hun. Finalmente se forman los equipos. El desafío consiste en superar 5 minijuegos clásicos coreanos: el dakji, el lanzamiento de piedra, el gunji, el trompo y el jig. Cada equipo tiene las piernas atadas y deben trabajar juntos para cruzar la meta antes de que se acabe el tiempo. Los primeros equipos inician con entusiasmo, pero rápidamente se dan cuenta de la dificultad. En el lanzamiento de la piedra, los errores les cuestan tiempo valioso. Algunos logran avanzar el segundo juego, pero en el desafío del trompo, los nervios y la presión eliminan a varios jugadores. Los guardias terminan con los equipos que no complementan los jugadores o los juegos a tiempo. En uno de esos equipos, un jugador queda herido pero aún con vida, lo que lleva a Nool a intervenir para terminar con él. El equipo de Hyun-ju se enfrenta al desafío con determinación. Hyun-ju motiva a su equipo con palabras de aliento y, a pesar de los nervios del 44, logran superar todos los juegos y cruzan la meta. Su victoria inspira a los otros jugadores, dándoles esperanza de que es posible sobrevivir. En momentos de presión extrema, la unidad y el apoyo mutuo pueden convertirse en fuerzas poderosas. El ánimo y la colaboración de los demás proporciona seguridad y motivación, permitiendo tomar decisiones más claras y mantener la calma. Ver que otros superan obstáculos similares inspira esperanza y fortalece la resiliencia, transformando el desafío en una oportunidad para crecer juntos. El tiempo avanza y uno por uno los jugadores van completando los desafíos, mientras que los jugadores son eliminados. Finalmente solo queda el equipo de Gi-hun. Al iniciar, la tensión crece, pero trabajan bien en equipo y logran superar los primeros juegos sin problemas. Sin embargo, en el desafío del trompo, uno demuestra no tener idea de cómo jugar. Aunque aún tienen tiempo, falla repetidamente sus intentos, lo que pone en peligro a todo el equipo. Uno, tras varios intentos fallidos, se desespera y comienza a gritar que no puede hacerlo. Gi-hun la motiva, y uno toma el trompo con manos temblorosas y finalmente lo hace girar exitosamente. La emoción es palpable, pero cuando parece que todo se desmoronará, uno ayuda a sostener el equilibrio del equipo. Con un esfuerzo final, cruzan la meta asegurando su lugar en el juego, mientras que el otro equipo es eliminado. Tras la ronda, los jugadores regresan a sus dormitorios. A medida que el cansancio y el miedo se apoderan de ellos, comienzan a conocerse mejor y a compartir las razones de los que los llevaron a este lugar. Sin embargo, la tensión crece cuando los guardias enmascarados llegan para anunciar los resultados. El premio acumulado ahora asciende a los 20.100 millones de wones. También les informan que es hora de votar si desean continuar con el juego o detenerse. La votación se desarrolla en medio de conflictos internos. Muchos de los personajes principales expresan su deseo de abandonar los juegos, pero otros, atrapados por circunstancias, optan por continuar. Al final, el resultado es claro. Los jugadores continuarán y los participantes deberán pasar una noche más en el recinto. Los jugadores se preparan para lo que saben será una noche peligrosa. Gi-hun, quien ha visto las consecuencias de noches previas, advierte a su equipo: cuando apaguen las luces, cúbrase y protejan. Aquí nadie está a salvo. Gi-hun se mantiene vigilante, asegurándose que nadie ataque a su equipo. Sin embargo, la tensión aumenta cuando Thanos amenaza a Myung-gi por haber votado en contra de continuar en los juegos. En un rincón, Yeon-bie le confiesa a Gi-hun que sabe que regresó a los juegos para ayudar a su madre, pero no entiende por qué no decidió comenzar de nuevo afuera. Hablan de su amistad y de cómo todo lo que quieren es salir de ese juego para volver a tener una vida normal. Por otro lado, Hyun-hee, quien se encuentra embarazada, empieza a sentir malestar. Llena de miedo, se encierra en el baño rogando por la seguridad de su bebé. A la mañana siguiente, los jugadores son conducidos al campo para el tercer desafío. El juego consiste en agruparse rápidamente según el número que aparezca en una pantalla giratoria. Una vez formados, deben ingresar a una de las puertas designadas antes de que el tiempo se agote. El primer número que aparece es el 10, causando caos entre los jugadores. Todos se apresuran a formar grupos, pero muchos no logran hacerlo y son eliminados. Los jugadores principales logran
entrar a la misma puerta y observan con horror cómo los que se quedan afuera son ejecutados. Conforme el juego avanza, los números continúan cambiando y los equipos deben reorganizarse constantemente. Cuando aparece el número 3, Min-Soo, cegado por el miedo, traiciona a Semi, dejando que Thanos y Namjoon hagan equipo con él. Semi, devastada, apenas logra sobrevivir. La traición marca una profunda grieta entre ellos. Lo mismo pasa con Jeong-sik y su mamá, que gracias a Gi-hun y Uno se logra salvar. En otra ronda, el número 2 aparece en la pantalla y comienza una carrera mortal hacia las puertas. En el caos, Uno y Jeon-bae quedan rezagados. Uno, al verse atrapado en una sala común con otros jugadores, asesina a uno de ellos para proteger a su equipo, dejando a Jeon-bae en estado de shock por lo que presenció. Los sobrevivientes regresan al dormitorio, visiblemente traumatizados. Hyun-gi, el ex youtuber, le dice a Johnny, lo cual es su ex, que quiere criar al bebé juntos. Sin embargo, Hyun-gi se da cuenta de que sus intenciones son egoístas y le responde que el dinero será para su hijo, no para él. Esta interacción lo ve el jugador Namgyu y se lo dice a Thanos. Gi-hun y su equipo notan que la cantidad de jugadores se está reduciendo rápidamente y que hay más participantes con símbolos de círculo azul que de X. Esto los pone en desventaja, ya que los jugadores de círculo azul están más dispuestos a seguir jugando. Los guardias anuncian que el premio acumulado ahora es de 156 millones de wones. Los jugadores comienzan a votar nuevamente, pero las opiniones están divididas. Semi, Min-Soo y Hyun-ju cambian de opinión, deseando terminar con los juegos. Jung-ho, mientras tanto, descubre algo sospechoso en las imágenes de un dron, lo que los lleva a explorar. Sin embargo, resulta ser una trampa y son devueltos al barco. El resultado de la votación final es un empate. Los jugadores deben volver a votar en la mañana para decidir el destino del juego. Es hora de la cena y las tensiones en el dormitorio alcanzan su punto máximo. Los dos bandos intentan convencer a un jugador más de unirse a su grupo, pero la discusión solo genera más división. Gi-hun observa los utensilios de la cena y se da cuenta de que todos tienen un tenedor de metal, una herramienta que podría ser letal si las cosas se salen de control. En el baño, Thanos confronta a Min-Soo y lo amenaza para que cambie su voto. Myung-gi interviene para defender a Min-Soo y avisa a los jugadores del equipo X sobre las amenazas. Sin embargo, la situación escala rápidamente cuando Thanos, al amenazar a Myung-gi con Jung-hee, esto provoca una pelea caótica. Thanos intenta atacar, pero Myung-gi usa su tenedor como arma, acabando con él. Namjoon, al presenciar el desenlace, entra en un frenesí y comienza a eliminar a los jugadores del equipo contrario, dejando un rastro de caos y muerte. Los jugadores que estaban en el dormitorio general escuchan que hay muchos participantes fallecidos y no saben qué ocurre. En ese momento llegan los demás participantes del baño ensangrentados y golpeados. Gi-hun, al analizar la situación, comprende lo que ha ocurrido, pero no tiene tiempo de detenerlo. Namjoon intenta culpar al equipo X de iniciar la pelea y los O intentan culpar al equipo contrario. Los enfrentamientos surgen cuando los intereses individuales chocan, especialmente en un ambiente de desesperación. Los organizadores, al poner los tenedores, sabían que convertirían un simple utensilio en un arma. Esto muestra cómo manipulan a los participantes para formar el conflicto, sabiendo que la división incrementará la violencia. Los jugadores, atrapados en su lucha por sobrevivir, caen en la trampa, creyendo que eliminar a los demás es la única salida, sin darse cuenta de que son piezas de un juego más grande. Esta manipulación muestra cómo los intereses personales se explotan para generar caos y sufrimiento, solo por entretenimiento. Mientras tanto, en el barco, un mercenario despierta en una cabina y descubre al capitán manipulando el dron que monitorea la isla. Al darse cuenta de que ha sido descubierto, el capitán elimina al mercenario, confirmando que él era el infiltrado que impedía localizar la isla. Usok sale al escuchar un ruido, pero el capitán lo distrae y le dice que no pasó nada. De regreso en los dormitorios, el equipo X celebra su reciente victoria en números gracias a la reciente masacre en los baños. Sin embargo, Gi-hun sabe que las luces están a punto de apagarse y lo que eso significa. El caos nocturno comenzará nuevamente. Los guardias reciben nuevas órdenes para traficar con los cuerpos eliminados, mientras el oficial anuncia que el juego especial está a punto de comenzar. Todos los jugadores son obligados a dirigirse a sus camas, conscientes de que la oscuridad será el escenario para otra matanza. El equipo Círculo ya tiene un plan preparado y Gi-hun les advierte que los atacarán primero. Sin embargo, está inseguro de si deben contraatacar de inmediato. Gi-hun no quiere darle más entretenimiento a los creadores del juego y revela a sus compañeros que el líder detrás de todo ese misterio es un hombre enmascarado, sin saber que lo tiene justo enfrente. Decide que su única oportunidad es emboscar a los guardias para apoderarse de sus armas. Con el tiempo en contra, los guardias llegan y las luces se apagan. Sumiendo el lugar en la oscuridad, los miembros del círculo avanzan en modo sigilo.
eliminando a los jugadores adicionales uno por uno. Gi-hun y su grupo optan por esconderse, siguiendo su plan de evitar involucrarse en la pelea. Mientras tanto, Min-soo es testigo de cómo Nam-gyu acaba brutalmente con Semi. La audiencia acabada y los guardias intervienen para detener el caos, pero Gi-hun y su equipo fingen estar muertos para evitar ser detectados. Aprovechan la confusión para robar armas y eliminar a algunos guardias más. El oficial, al ver la situación descontrolada, ordena la retirada de todos los guardias, pero capturan a uno de ellos como prisionero. En respuesta, emite una nueva orden para que todos los soldados se dirijan a sus posiciones. Mientras tanto, Gi-hun y su equipo reúnen todas las armas posibles y deciden que su próximo paso será dirigirse a la base donde están los enmascarados para terminar con el juego de una vez por todas. Algunos jugadores ofrecen unirse a ellos en esta misión suicida. Hyung-woo, quien tiene experiencia militar, comienza a enseñar a los demás cómo manejar las armas. Con esta nueva ventaja deciden llevar al enmascarado capturado, para que los guíe hacia la base. El enfrentamiento escala rápidamente mientras intentan avanzar. El oficial da la orden de detenerlos y los guardias en mayor número y mejor armados bloquean las escaleras. Gi-hun decide separarse del grupo junto a Yoon-bi para buscar el área de gestión, confiando plenamente en él. Mientras tanto, el resto del equipo sostiene el frente, pero la falta de municiones se convierte en un problema crítico. Tae-ho, paralizado por el miedo, es enviado al dormitorio para conseguir más municiones. Sin embargo, en lugar de regresar, se esconde, incapaz de enfrentar la presión. Mientras tanto, Hyung-woo necesita desesperadamente los suministros, pero Tae-ho no responde. Arriba, uno y los demás logran abrirse paso con esfuerzo, solo para descubrir la traición de uno, quien siempre había estado de parte de los enmascarados. Luego, uno finge su muerte para seguir ejecutando sus planes. La tensión alcanza su punto máximo cuando los guardias ponen orden a los sobrevivientes del dormitorio. Hyung-woo llega junto a Tae-ho, pero los guardias también los interceptan. En un acto heroico, Hyung-woo quiere atacar a los soldados, pero la jugadora Gyum-ja lo detiene. Mientras tanto, en los niveles superiores, el enfrentamiento con los demás jugadores llega a un sangriento desenlace. La serie El juego del calamar expone de manera desgarradora cómo la desesperación, la manipulación y los intereses personales pueden empujar a las personas a extremos insospechados. Desde el inicio vemos cómo los participantes en su lucha por sobrevivir son utilizados como piezas en un juego macabro, donde el sistema no solo busca entretenimiento, sino también el control y la explotación de sus miedos más profundos. A medida que la historia avanza, los jugadores son empujados a enfrentarse entre sí, tanto física como emocionalmente, mientras los organizadores del juego manipulan cada situación para sembrar la división y el caos. El doloroso dilema de Gi-hun, atrapado entre su propio sufrimiento y el deseo de poner fin al juego, refleja la lucha interna de quienes enfrentan el sistema. La única manera de resistir es cuestionar las reglas impuestas. A lo largo de la serie, los personajes son despojados de su humanidad, tratados como objetos descartables de un mundo que solo valora el poder, el dinero y el control. Sin embargo, a pesar de las amenazas y la violencia, hay momentos de solidaridad y resistencia, como cuando los jugadores se apoyan entre sí, lo que demuestra que incluso en los momentos más oscuros la esperanza y la empatía puede surgir. El enfrentamiento final, donde los intereses individuales se chocan y el sistema pone obstáculos a cada paso, es un recordatorio cruel de cómo las estructuras de poder explotan las vulnerabilidades humanas para su propio beneficio. Las víctimas, cegadas por el miedo y la desesperación, son arrastradas a una espiral de violencia sin fin, mientras los verdaderos responsables permanecen en las sombras, indiferentes al sufrimiento que han causado. ¿Tú qué dices? ¿Cómo se llevará a cabo esta tercera temporada? ¿Tienes sus teorías? Si es así, cuéntame en los comentarios. Hasta el próximo video. Bye.